Buenos días a todos. A nombre de GSG, NAP Chile y del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, les damos la bienvenida a este, más que webinar, una especie de ciclo de conversaciones. De ahí el título. Nos encantaría que el título se correspondiera con la realidad y que efectivamente estuviéramos todos con un buen café conversando estos temas. Pero todavía no puede darse esto. Pero ese es el sentido de lo que queremos hacer en estas 4 conversaciones que vamos a tener, empezando hoy día, cada 2 semanas, para entender mejor qué es la inversión de impacto, cuáles son sus beneficios o cuáles también pueden ser sus problemas, qué es lo que se quiere obtener con este tipo de inversión, cuáles son los beneficios tanto para los inversionistas también como a nivel social. Para esto, sin dar lugar a mucha presentación, porque no tenemos tanto tiempo y esa es la idea, hacerlo razonablemente ágil, simplemente darles la bienvenida a todos. Estamos muy contentos nosotros, especialmente como Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, de poder trabajar en esto con GSG NAP Chile, para dar a entender. Muchas veces hablamos de temas y no existe un real conocimiento de qué significa y cuáles pueden ser sus impactos. Para esto, esta mañana tenemos a 2 personas bastante conocedoras del tema. Jimena Vial, que es socia de Quest Capital, que está a cargo del Fondo de Impacto de Quest. Muy buenos días, Jimena. Y también a Francisco Gallego, que es profesor de la Facultad de Economía y Administración, es su nuevo nombre, desde el año pasado, no de Francisco, sino de la facultad, por si acaso. Que también ha trabajado bastante estos temas para simplemente conversar y tener este rato para poder intercambiar ideas al respecto. Sin más, la verdad es que nos gustaría ir entrando ya en el tema. Por favor, tenemos habilitado el chat, tenemos habilitado dentro de las funcionalidades que ustedes pueden ver Q&A, así que encantados que nos vayan inmediatamente haciendo sus preguntas, consultas, etcétera, para poder ir avanzando también en esta conversación. Pero partamos, Jimena, si quieres, contigo y con los orígenes de esto. Vamos a los fenicios un poco. ¿Qué es esto? Y ese es el título de hoy día, la intencionalidad detrás de la inversión de impacto. ¿Qué es esto de la intencionalidad? Porque uno pensaría que con cualquier tipo de inversión, bueno, hay una primera intencionalidad muy clara, que ojalá no perder plata, y muchas veces cuando uno realiza, o cualquier persona realiza inversiones, claro, también te encantaría que se produjeran externalidades positivas respecto a ese tipo de inversión, pero a ratos la necesidad tiene cara de hereje. Entonces, esa externalidad positiva, si se produce bien, y especialmente cuando a nivel social lo pensamos, probablemente no hay nadie que esté en desacuerdo con la idea. Pero cuando ya eso empieza a afectar mi rentabilidad a nivel ya personal, a lo mejor algunos nos ponemos un poco más egoístas en este sentido. ¿Cuál es esa intencionalidad entonces? ¿Qué hay detrás de todo esto? Gracias, Matías. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos. Gracias por la asistencia, por Pancho. Yo creo, Matías, que antes que nada es bueno hacer como una pequeña repasada de lo que es la inversión de impacto, ¿ya? O sea, si bien la intencionalidad es una de las características, este mundo, digamos, por así decirlo, de la inversión responsable o sostenible, está llena de siglas, ¿ya? Está llena de conceptos. Entonces yo creo que es bueno tener como quizás un poquito un mapa general para ir entendiendo. A grandes rasgos, bajo estas como inversiones sostenibles, ¿cierto? Han ido surgiendo distintos enfoques de inversión, ¿ya? No sé, deben haber escuchado, no sé, el típico del de exclusión, ¿ya? Muchas veces que hay empresas o inversionistas o fondos de inversión, ¿cierto?, que van excluyendo ciertas industrias que les parecen medias controvertidas, ¿ya? Y eso responde mucho a que hoy día están apareciendo, no sé, bueno, muy impulsado por las nuevas generaciones, pero inversionistas que quieren alinear sus propósitos con, ¿cierto?, con sus inversiones, o sea, quieren promover con su plata, ¿cierto?, aquello que les mueve, aquello que les gusta, ¿ya? Entonces algunos dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo francamente no me gusta la industria armamentista, por darte un ejemplo. Por lo tanto, ese enfoque de inversión excluiría de las carteras, ¿cierto?, todo lo que sea la industria armamentista.
Un paso más allá está incluir criterios ESG o ASG, que es incluir variables ambientales, sociales o de gobernanza en tus inversiones, ¿ya? Ese es un enfoque que hoy día está agarrando mucho vuelo. Yo creo que todo el mundo lo ha escuchado porque aparece mucho en los diarios, ¿cierto? Está muy en boga, han aparecido muchos más productos con estas características, qué sé yo. Y un paso más allá están las inversiones de impacto, ¿ya? ¿Por qué un paso más allá, digo yo? Porque en definitiva buscan generar un impacto, solucionar un problema socioambiental, ¿ya? Y de manera intencionada. Ahí entramos en nuestro tema, por así decirlo. La inversión de impacto tiene 4 características que son bien claras, ¿ya? O sea, la inversión de impacto es bien evidente porque cumples o no cumples con estas características, eres o no eres un inversionista de impacto, ¿ya? Y los que estamos un poquito en el mundillo, en este mundillo que está liderado hoy día en Chile por el DSD, es justamente promover estas 4 características justamente para que se instale bien en Chile y se instale bien en la comunidad, ¿ya? Una de las características es que la inversión de impacto tiene que ser rentable. Como bien lo dijiste tú, Matías, o sea, lo menos sustentable es aquello que no genera una utilidad o una rentabilidad. ¿Por qué? Porque si no muere en el camino, ¿ya? En segundo lugar, que genera un impacto. En segundo lugar, no quiere decir importancia, ya estoy hablando de las características, no el nivel de importancia, que genera un impacto. Por otro lado, tiene que generar ese impacto, ese impacto tiene que ser capaz de ser medible. ¿Por qué? Porque la idea aquí es que nosotros podamos demostrar que lo que digo que voy a hacer, se hace, ¿ya? No sacamos nada con promover y usar estas temáticas justamente como una herramienta, no me gusta decirlo así, pero una herramienta marketera, porque finalmente tampoco es sustentable. Y una de las características más complejas para mi gusto, porque es más intangible, es la intencionalidad de la inversión de impacto, ¿ya? Ya me meto un poquito más de lleno en lo que se trata este encuentro. La intencionalidad viene a ser ese motor detrás de la inversión de impacto. ¿Por qué? Porque la intencionalidad viene a ser esa búsqueda de manera consciente, ¿ya? No como un efecto colateral del impacto. Y para darles un ejemplo, o sea, puede haber un montón de instituciones financieras, ¿cierto?, que ofrezcan financiamiento a pymes, por otro ejemplo. Efectivamente, ese financiamiento va a ir a generar empleo a través de esa pyme. Ahora, que no sea intencionada la búsqueda del impacto está perfecto, pero no se podría calificar como una inversión de impacto, ¿ya? La inversión de impacto no genera el impacto como un efecto colateral, como algo no buscado, sino que es intencionado, ¿ya? Y a mí me gusta decir que, y un poco también es el criterio bajo el cual nosotros en Quest definimos qué empresas vamos a financiar con nuestro fondo, es que ojalá que el impacto o la búsqueda de ese impacto esté en el core de la empresa, en la visión, en la misión de la empresa, ¿ya? Porque de esa forma tú sabes que va a haber un compromiso con esa búsqueda. De lo contrario, empieza a ocurrir que a la primera tormenta, al primer bache, por así decirlo, no sé, se empiezan a bajar las ventas, viene la pandemia, empiezan a bajar las ventas, lo primero que vas a hacer va a ser soltar el bastión sustentable. En cambio, cuando es una búsqueda intencionada, ese compromiso te permite ser mucho más creativo e innovador y buscar caminos que te permiten conseguir ese impacto de otra manera, ¿ya? Te hace ser más busquilla, por así decirlo. Después, bueno, no sé si quieres, Pancho, no sé si quieres complementar un poco ahí mi visión de la intencionalidad. No, muy interesante. Yo quizás lo único que complementar, bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con Matías, Jimena y el resto del equipo y con toda la gente que está escuchando. Sí, yo diría que de complementar lo de Jimena en el siguiente sentido. Uno puede pensar ciertamente, ¿no es cierto?, como el impacto que tienen distintas organizaciones, empresas, fundaciones, etcétera, desde el punto de vista de la intencionalidad, ¿no es cierto?, hacia desafíos sociales, socioambientales o de sustentabilidad,
como decía Jimena, como que uno puede partir de lo simple que es no hacer daño, por así decirlo. Yo invierto en lugares donde yo no hago daño, por así, o hago el menor daño posible. Puedo también, como decía ella, ahora recientemente, ¿no es cierto? Yo también invierto en un sector que genere un beneficio, ¿no? Por ejemplo, ella daba el ejemplo del sistema financiero, uno puede pensar, no sé, una empresa de telecomunicaciones que conecta a niñas, niños, ¿no es cierto?, pymes, a oportunidades de digitalización que no están disponibles antes. Y también uno puede ir un paso más allá, que un poco lo que infería fuertemente Jimena, que es contribuir a las soluciones, ¿ya? Y ahí yo quería quizás complementar un poquito, porque en cierto sentido el desafío de la intencionalidad, ¿no es cierto?, de la inversión de impacto, tiene que ver en parte con métricas, ¿ya? Si uno se va de vuelta atrás, y quizás Matías va a profundizar esto después con alguna pregunta a esta discusión en el fondo de si influir solo en shareholders o, ¿no es cierto?, toda la gente interesada en las empresas, la gracia que tiene en cierto sentido cuando uno se fija solamente en las utilidades o en la rentabilidad es que es súper fácil de medir. ¿No es cierto? Tú me dices, mira, este es el retorno de un bono, este son la línea final de una compañía, ¿no es cierto? Y eso es muy fácil de medir. Pero cuando uno pasa hacia una intencionalidad más amplia, empezamos con los problemas, por así decirlo. O sea, cómo yo mido efectivamente, ¿no es cierto?, impacto que va más allá que simplemente la rentabilidad que tengo. Cómo mido esa externalidad que decía Matías antes. Y yo diría que en cierto sentido, ahí están los desafíos más fuertes que yo creo que podemos profundizar quizás en la conversación respecto de cómo llegar, ¿no es cierto?, a este impacto que es medible y que tiene intencionalidad, ¿ya? Y ahí hay ciertas métricas que, más allá de entrar a la discusión como más, entre comillas, normativa respecto de cómo uno entiende las inversiones y todo, es una sociedad que ahora le pide a la gente, ¿no es cierto?, que tenga externalidades o por lo menos que no genere externalidades negativas. Hay, por otra parte, como decía Jimena, quizás hay una demanda por inversión de impacto desde el punto de vista de personas que quieren invertir. Y en ese mundo yo creo que hay que pensar de alguna manera cómo operacionalizar eh, esta medición, de esta intencionalidad que dice algo concreto. Yo no sé si puedo darle un ejemplo ahora en esa línea, no sé cómo Matías, o si seguimos la conversación, ¿cómo te imaginas? Por favor, a ver, que esto es una conversación. Yo aquí. Ya, perfecto. Sí, mira, yo hablo yo soy un académico, ¿no es cierto? Y que participo en particular en una red que se llama JPAL, que es una organización que básicamente mide impacto. Partió siendo una organización muy académica y sigue siendo el leitmotiv fundamental, pero ha tratado de dar pasos hacia justamente ir metiéndose en el mundo a medir impacto y que tenga impacto. Entonces, no sé, hay muchísimos proyectos, 540 millones de personas que se han beneficiado con evaluaciones en las que hemos participado. Y una de las líneas interesantes que estamos haciendo ahora, y me voy a centrar en Brasil, hay muchas cosas que hacemos, pero para dar un ejemplo de lo que estamos conversando, en Brasil hemos estado trabajando con, de hecho, por ejemplo, Positive Ventures, Potencia Ventures, que son empresas, ¿no es cierto?, como Quest Capital acá en Chile, ¿no es cierto?, que tienen portafolios de inversión con impacto, ¿ya? Y nosotros hemos estado trabajando con ellos en dos líneas, ¿ya? En una línea que es básicamente la siguiente, que en particular Potencia Ventures, lo que trata de hacer es decir, mira, yo quiero invertir dentro de mi portafolio, tener oportunidades que solucionen un problema que es muy importante en Brasil y en América Latina, de hecho por eso que yo lo traigo también, que es el hecho de que hay muchas jóvenes y jóvenes hay muchos jóvenes, ¿no es cierto?, que no están trabajando ni estudiando, ¿ya? O sea que básicamente no tienen oportunidad en el mercado laboral, etc. Entonces ellos dicen, yo quiero generar un portafolio de alguna manera en el cual yo tengo oportunidades de inversión en organizaciones que tienen las características que decía Jimena antes, pero que yo quiero estar seguro, ¿no es cierto?, de que efectivamente están aumentando las oportunidades de empleo de jóvenes en Brasil, ¿ya? Y eso a veces tiene que ver con educación, a veces tiene que ver con capacitación, a veces tiene que ver con trabajo en la empresa y todo. Y ahí lo que nosotros hacemos con Potencia Ventures es que nosotros tenemos una iniciativa que se llama de hecho el Jobs and Opportunity Initiative en Brasil, que lo que hace es que busca de alguna manera intervenciones, a veces de ONG, a veces de empresas B, a veces incluso de organismos gubernamentales de distintos estados de Brasil, que plantean soluciones a este problema, ¿no es cierto?, de la exclusión laboral de jóvenes en Brasil. Y lo que hacemos nosotros es que de alguna manera evaluamos que efectivamente el impacto que tiene
esa intervención es un impacto que es razonable en términos de mejorar oportunidades de trabajo, mejorar la educación de los jóvenes de Brasil. No sé si me entiende. Entonces, ahí hay como una colaboración que lo que trata de hacer es identificar oportunidades, ¿no es cierto?, para las cuales tú vas a poder generar instrumentos financieros que de alguna manera permitan generar rentabilidad, pero a la vez un impacto que ya está, entre comillas, y muy entre comillas, certificado como algo que tiene un impacto sostenible. Ese sería como quizás mi aporte inicial en la conversación, Jimena, Matías. Perfecto. Igual ahí como dices tú, Pancho, en realidad, en algunos casos la intencionalidad es súper evidente. Y hay otros casos en realidad se te hace mucho más difícil identificar esa intencionalidad. No sé, me pasa, por ejemplo, nosotros tenemos hoy día en este fondo tenemos como 78 operaciones que han pasado, digamos, en cartera. Hoy día tengo vigentes como 30 y tantos. Pero me pasa que, claro, cuando yo tengo algunas emblemáticas, financio, no sé, he tenido financiamientos a Fondo Esperanza, Hogar de Cristo, fundaciones educacionales, que tú dices, bueno, la intencionalidad es súper clara, es súper evidente, la traen en su propia operación, en su actividad. Pero claro, hay otros que son más técnicos, no sé, pues yo tengo varias constructoras en el sur que construyen los APR, que dan acceso a agua potable rural, ¿ya? Y claro, son más técnicos, son más ingenieros, ¿cierto? Y tú te sientas a conversar con ellos sobre, bueno, ¿por qué estás aquí buscando financiamiento? ¿Por qué quieres estar bajo la ley de la inversión de impacto? Y en realidad ni siquiera han logrado de repente ellos mismos dimensionar el impacto que tiene su operación, su trabajo, digamos. Y tú les empiezas a demostrar o a dar cuenta de que, claro, familias que tenían, no sé, aunque uno no lo crea, acá en Santiago uno no se da cuenta, pero está lleno de localidades, especialmente en el sur, que tienen que todavía caminar al río a sacar agua y traerla a la casa. O sea, el impacto que tiene esa familia, ¿cierto? La construcción o la tener el acceso a agua potable es notable. Pero como te digo, en esas constructoras, después no sé, pues tengo muchas agrícolas que están pasando a orgánicos. Se queda mucho de repente en lo técnico, o sea, están haciendo mejoras en los suelos, ¿cierto? Hacen un manejo regenerativo de la tierra, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, claro, en esa conversación con ellos, en ese proceso que nosotros hacemos en el levantamiento de la intencionalidad, ellos mismos le toman el valor, ¿cierto?, que tiene esto y que evidentemente podrían destacar de mucho mejor manera, de todas maneras. Oye, Jimena, en esa línea hay algo también que decía Pancho. Cuando hablamos de intencionalidad, efectivamente, como tú dijiste, un intangible y un factor más subjetivo. Y uno lo estudia. A nosotros también nos pasan temas de gobierno corporativo, donde determinar la causalidad, ¿no? Que efectivamente algo que una medida que uno está tomando tiene un efecto determinado, que una determinada política de gobierno corporativo produce el efecto que uno quiere y pasa lo mismo quizá con esto. Ustedes administran plata de terceros que quieren invertirlo para esto. Entonces, ahí un poco la pregunta es cómo lo vamos manejando para rendir cuentas adecuadas, o sea, esos factores medibles que decía Pancho, y que efectivamente algunos de ellos existen, pero que no solamente nazcan del origen. Yo asumiría, y aquí hay una pregunta en ese sentido, diciendo, bueno, ¿cómo aplicar esta intencionalidad desde las reuniones o desde los documentos preliminares de una inversión, desde un term sheet? Y de ahí en adelante, ¿cuáles un poco son las métricas que a ustedes les sirven para ir midiendo y estar seguros que se está produciendo ese tipo de, déjame llamarlo así, no está bien el nombre, pero de rentabilidad social, es decir, más allá de lo financiero, en lo que ustedes están haciendo? Mira, hay varias cosas y es una pregunta súper buena. Claro, efectivamente yo la rentabilidad súper fácil, ¿cierto? Yo tengo una rentabilidad en el fondo y yo la muestro. La voy comparando, mes a mes, la acumulada, la anualizada, súper fácil, métricas súper claras. El mismo impacto lo vamos midiendo. Cantidad de gente impactada, ¿cierto? Cantidad de emisiones o residuos eliminados, qué sé yo, etcétera, etcétera. O sea, súper fácil también, entre comillas, lo estoy diciendo comparativamente a la intencionalidad. Y la intencionalidad, bueno, lo que nosotros hacemos todo un proceso con equipos especializados en cada de las temáticas, porque nosotros tenemos 3 temáticas a las que invertimos. Por un lado, educación y cultura, por otro lado, desarrollo e inclusión social, y por otro lado, medio ambiente. Y la verdad es que es tremendamente relevante tener gente experta, porque en realidad para invertir en educación tenéis que saber de educación, hay que entender de subsidio, hay que entender de índice de vulnerabilidad, etc. En la primera instancia,
¿ya? Un cuestionario que nosotros tenemos un poquito avalado, ¿cierto?, con especialistas, con literatura experta en el tema. Ahí se evalúa no solo la intencionalidad del gestor, ¿ya?, que es crítico, porque en el fondo el gestor es el que va a chorrear todo este tema hacia abajo, sino que además se evalúa la capacidad de gestión de esa operación o de esa empresa, ¿ya? Porque en definitiva, una empresa que dice que va a solucionar un tremendo problema para nuestra sociedad, un tremendo problema para el medio ambiente, pero no tiene la capacidad, no tiene la oferta, una calidad de oferta competente, el impacto es mínimo, ¿cierto? Por otro lado, puede tener una capacidad inmensa, una tremenda calidad en la oferta, pero el problema no es relevante, tampoco el impacto es relevante. Nosotros primero hacemos una evaluación ex ante, ¿ya? Y en esa evaluación ex ante se evalúa la intencionalidad, si realmente está buscando llegar a generar este impacto. Pero te diría, así como una métrica, no. Es una sentada, es una conversada, es una mirada a los ojos. O sea, esto es de los pocos instituciones que tienen conversaciones. O sea, nosotros tenemos, en este fondo tenemos una alianza con Doble Impacto, ¿ya? Ellos están implementando la banca ética en Chile. Y es en esos equipos, ¿cierto?, especializados en cada una de las áreas, que se sientan a conversar con cada uno de los gestores. Y ahí se evalúa, ¿ya? Y la verdad es que ha sido bastante positivo y ha sido bastante bien acertado, porque, no sé, yo tengo mis hipótesis, lo que pasa es que no tengo la hipótesis probada, no puedo hacer diferencia con esto, ¿ya? Pero, en definitiva, cuando hay intencionalidad real de hacer inversión de impacto, se plasma en toda la cadena de valor. Y una de las variables en lo que yo lo veo es que, por ejemplo, tenemos 0% de morosidad en el fondo. Este es un fondo de deuda. Nosotros prestamos plata y ellos nos devuelven las cuotas. Nosotros hemos tenido 0% de mora. Para mí, en mi hipótesis, aquí hay un reflejo, ¿cierto?, de que hubo una real intencionalidad, porque son gestores, son empresas, son ONG que buscan, ¿cierto?, hacer las cosas bien y hacer el bien en toda la cadena completa. Y te estoy hablando que pasamos octubre de 2019, atravesamos pandemia. Nosotros, nuestro modelo de provisiones, provisionamos como si nadie nos fuera a pagar, nos pagaron todos y al día. Entonces, para mí ese es un indicador de que se está haciendo una buena selección de las personas y de las empresas que están entrando, por ejemplo, en este caso, que es mi ejemplo, digamos, que es el fondo. Pancho, tú en ese sentido hablabas algo de que de efectivamente estas métricas sí existen y se pueden aplicar, y que este nivel de intangibilidad o lo que estamos hablando, esta intencionalidad, sí puede verse reflejado en alguna métrica. Sí. Yo creo que en general en esto siempre hay ese escepticismo, de decir, oye, fantástico, especialmente en el origen, esto suena fantástico, pero tengo dudas sobre el retorno y tengo dudas sobre que efectivamente ese bien que hablaba la Jimena se termina haciendo. Sí, mira, yo creo que es un tema súper interesante, y nosotros justamente hemos tenido algunas experiencias buenas en esta línea, como de ir avanzando, porque primero decir que lo que está hablando Matías es como yo encuentro central en esta conversación por dos razones. Primero, por razones obvias de asegurarle a quien invierte, ¿no es cierto?, de que efectivamente está generando una externalidad, ¿no es cierto?, que tal como hay una rentabilidad que quizás es menor que la de mercado, está recibiendo, entre comillas, algo a cambio, ¿ya? Y eso hay que aclararlo, transparentarlo, ¿no es cierto? Y en la medida que eso se haga va a haber más demanda por este tipo de fondos. Y en segundo lugar, yo creo que también tiene como un elemento de viabilidad política en las sociedades de estos instrumentos. A mí me pasa, yo estoy en el directorio de una fundación filantrópica en Chile y acabamos de meternos en algo de esto, tratando de meter al sector público y todo, y tú necesitas mostrarle, ¿no es cierto?, no solo que hay buenas intenciones, sino que efectivamente hay resultados, ¿ya?, en estas externalidades, porque si no, no es viable esta colaboración público-privada, ¿no es cierto? En ocasiones la gente desafortunadamente la mira con mucho recelo, pero tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces, en ese sentido, yo quería avanzar un poquito. Mira, como decía muy bien Jimena, ¿no es cierto?, yo puedo entender la intencionalidad como ir a mirar una ONG, ¿no es cierto?, en que hay una misión o una visión que denota la intencionalidad, o a veces no la denota, como ella muy bien decía, quizá una empresa no la tiene explícita, por así decirlo, en términos de agua potable o de lo que sea, ¿no?, en términos de generar un efecto en dimensiones sociales, de sustentabilidad o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío es dar un paso más allá. De mi experiencia y de nuestra experiencia en JPAL y en evaluar programas en todo el mundo,
desafortunadamente hay un porcentaje muy grande de programas, políticas, intervenciones que tienen muy buenas intenciones, pero que tienen impacto cero o negativo, ¿ya? Entonces, ¿cómo implementar este desafío que nos plantea Matías? Entonces, déjame darle dos ejemplos de líneas que conocemos en JPAL, uno del mundo y otro de América Latina. Hay una fundación muy grande que fue fundada por Peter Omidyar, el creador de eBay, ¿ya? Que básicamente hace inversiones de impacto social. Y lo que hicieron ellos es lo siguiente, es decir, mira, mi portafolio inicialmente estaba centrado solo en intervenciones de mejorar inclusión financiera y participación en el sector financiero, básicamente de personas más pobres. Y lo que hacían ellos es lo siguiente, decían, yo te voy a aceptar a ti para hacer inversiones, sí, solo sí. No solo me declaras que te interesa esto, sino que vienes con un programa, una intervención, que puede ser, si lo generalizamos, Jimena, agua potable en el sur de Chile. De hecho, hay evaluaciones que se han hecho de temas de ese tipo, de infraestructura, de banco, que tú me muestres que de alguna manera, en algún contexto, tú me puedes mostrar que tiene un impacto causal, como decía Matías, en lo que tú definas. Por ejemplo, en probabilidad de estar en la pobreza, en la educación de los hijos, ¿no es cierto?, en empoderamiento de la mujer en la familia, que es un tema que anda dando vuelta muy fuertemente en tema de microfinanzas. Entonces yo, te fijas, Matías, yo voy a invertir, si llega el fondo Juanita de Chile, ¿no es cierto? Sí, solo sí, el programa que está haciendo es un programa que de alguna manera ya ha sido testeado, no tiene por qué ser en Chile, ¿ya? Sino que en algún contexto que sea razonable. Esto es como las vacunas, ¿me entiendes? Yo no tengo para qué generar una nueva vacuna si a mí me dicen que ya hay estudios clínicos que me validan la vacuna 1, 2 y 3 y yo la aplico. Esa es una línea. Y esa es la línea que sigue un fondo tan grande como es Omidyar, que se ha ido moviendo. Ahora estaba mirando hoy día en la mañana que están en otros temas. Y una segunda línea que es súper interesante, déjame dar un ejemplo súper concreto, moderno y choro que yo encuentro. Nosotros, con un profesor afiliado de JPAL, que es profesor en Getulio Vargas en San Paulo, en la Escuela de Economía, en el Sao Paulo School of Economics, se acercaron dos grupos. Por una parte venía un grupo de emprendedores que tenía un emprendimiento que se llama Letrus, que es un emprendimiento que cualquiera de nosotros que estamos acá, que probablemente estamos metidos con gadgets tecnológicos, lo encontraríamos bacán ex ante, ¿ya? Y lo que hace es que básicamente usa inteligencia artificial para ayudar a profes en Brasil de escuelas pobres a corregir las pruebas, a darle feedback a los estudiantes y todo. Ya eso yo me podría haber quedado ahí, por así decirlo, ¿ya? Si yo quisiera invertir y decir, oye, qué tipos más bacanes que están dedicando su capacidad de inteligencia artificial, de generar algoritmos de inteligencia artificial para este tema que es tan desafiante, ¿ya? Yo podía estar ahí y decir, qué bacán, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problemita que nosotros sabemos de investigación en educación? Que muchas intervenciones tecnológicas en educación, por muy bonitas que sean, no sirven para nada, como One Laptop per Child, un programa súper grande. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente, lo que hicieron, en el fondo esto es una cosa colaborativa. Está Letrus, por un lado, es el nombre de la intervención, la pueden buscar en internet, Letrus, ¿ya? Está en portugués, pero la pueden traducir fácil al castellano, ¿ya? Y al lado llegó un fondo de inversión que se llama Positive Ventures, que es un fondo brasileño, que lo que dijeron, mira, a nosotros nos interesa esta intervención, ¿ya? Pero me interesa, antes de meter plata, que esté evaluada, ¿ya? ¿Y qué significa estar evaluada, Matías? Hacer un ensayo básicamente aleatorio, ¿no es cierto?, con 200 escuelas que recibían esto, seguir y generar métricas, Matías. ¿Aprendieron más los niños o las niñas cuando recibieron esto, sí o no? ¿Ya? Entonces tú llegas después y ahora Positive Ventures ya tiene esta intervención, ¿no es cierto? Y la ofrece dentro de su portafolio, pero tú estás seguro que te ofrece una rentabilidad X%. Yo no soy financiero, así que no quiero decir ninguna barbaridad, pero al lado, ¿no es cierto? Yo tengo un estudio que me dice, mira, por cada peso que gasta usted acá, genera tal mejora, ¿no es cierto?, en los aprendizajes de niñas y niños respecto de un contrafactual en que no lo están recibiendo. Y ese ejemplo simple yo creo que se puede ir replicando y se ha hecho en otras cosas también. Lo que a mí me interesa quizás de resaltar es algo que es de nuestro vecindario, ¿no? Brasil tiene harto desarrollo en esto. Fíjense, yo le he dado dos ejemplos de Brasil por razones obvias. Un país que tiene, ¿no es cierto?, muchas lucas dando vuelta, hay una oferta muy fuerte de fondos de impacto social, hay muchos problemas sociales, medioambientales. Eso sería como Matías, Jimena. Súper. Súper. De hecho, voy a echar un poco de agua al molino nuestro. Hay emprendimientos en Chile también parecidos. Kimche, que nació al alero del Centro de Innovación de la UC también, aborda gran parte de esa problemática. Así que, efectivamente. Oye, y Jimena, en esto,
¿Cómo ves tú el manejo de inversionistas, ¿no?, respecto a esta intencionalidad, ¿no? ¿Es fácil, es difícil, son escépticos, no son escépticos? Porque tú has comentado varias veces, o sea, yo creo que todos a nivel social, en general, uno pensaría que hay este ánimo de hacer el bien, ¿no? Pero frente a distintas alternativas de inversión, frente, de hecho, activos alternativos, ¿no?, con distintos niveles de rentabilidad, ¿no?, ¿cuál es el análisis que terminan haciendo también desde esa perspectiva los inversionistas, ¿no? ¿Te compran el pitch o no te lo compran al final del día? Mira, hay dos perfiles. Hay un perfil de inversionista, que de hecho es el mismo perfil que está congregando hoy día el ESG. Cuando el ESG hoy día está haciendo es como que está promoviendo, habilitando a toda la comunidad, ¿cierto?, en Chile. Y ahí hay gente súper experta, o sea, hay inversionistas de impacto, así que realmente se han letrado, se han leído los libros, son seguidores de Sir Ronald Cohen, que es el padre de la inversión de impacto, y que de cajón vienen como súper claros, quiero invertir y se han dado cuenta, a ver, como que las dos características principales, que es esto, que se tenga rentabilidad e impacto, eso es como lo primero. De ahí se empiezan a sacarte la segunda derivada en el impacto, ¿cómo estás midiendo? Que ahí, como presentaba recién Pancho, claro, nosotros no somos experimentales con grupos de control, qué sé yo, porque en definitiva nosotros somos un fondo de deuda, por naturaleza. Yo no puedo, porque de repente tengo operaciones de 6 meses, no puedo estar en esta entrada y salida. Nosotros hacemos como tú una evaluación previa, como te decía, en función de la literatura y de equipos expertos, ¿ya? Y el otro perfil es el curioso, el que le llegó el hijo, ¿cierto? La generación nueva le llegó diciendo, papá, pero ¿cómo no estáis invirtiendo en estos temas? O sea, mira el calentamiento global, mira lo que está pasando, los reportes que están saliendo, no sé, después de lo que pasó en Chile, en todo el mundo también, han habido un montón de revueltas más sociales, o sea, como que esa generación viene a preguntar a los papás, bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros como familia? ¿Qué estamos haciendo con las carteras de inversión? Y el papá se empieza a cuestionar, pero no entiende nada. Y ahí nos juntamos, y la verdad es que, como te digo, hay mucha inquietud y muy buena disposición. O sea, el inversionista está cada día más consciente del poder que tiene su plata y dónde la pone. O sea, antes era pura rentabilidad, pero hoy día está dispuesto a decir, bueno, yo no quiero ganar plata a costa de cualquier cosa, a costa de cualquier daño. Y la verdad es que eso se ha ido masificando. Yo te diría que, yo ya no sé, yo al menos no me encuentro con inversionistas que están dispuestos a ganar plata a toda costa, digamos. No, no es la tónica, siento yo, al menos lo que yo veo en este lado. Perfecto. Y tú desde el lado académico, desde la academia, Pancho, esa perspectiva también se nota cuando uno habla precisamente, tú has dado varios ejemplos que ustedes han podido analizar en el fondo. ¿Cuál es el impacto real? JPAL yo creo que es una institución súper conocida. Bueno, no sé, a lo mejor yo tengo un bias académico, pero es conocida. pero es súper conocida en el fondo. Pero eso supone darle alguna chapita adicional, ves tú, Pancho, al mundo, o sea, yo creo que siempre ha estado implícita esta crítica diciendo, oye, los académicos un poco viven en Marte, ¿eh? Y no terminan de aterrizar ciertas de las cosas que están haciendo. Cuando ustedes trabajan en este tipo de proyectos, ¿ves que efectivamente hay un aterrizaje, y tratando de no irnos mucho del tema que nos convoca, que es precisamente la intencionalidad, que por definición es subjetiva en el fondo? ¿Ves que existe un aterrizaje que tiene el impacto que se está buscando? Perdón, es una muy buena pregunta, Matías, y es como interesante, quizás yo voy a hacer el siguiente statement o el claim, de que yo creo que a estas alturas de la vida este tipo de herramientas ya dejaron de ser una mera herramienta académica y se han ido convirtiendo en una herramienta de gestión súper potente estoy pensando ahora, disculpen mi lenguaje economicista, en demandantes de este tipo de instrumentos, ¿ya? ¿En qué sentido? No, no sé, partimos esto hace 12 años, 15 años en Estados Unidos, en América Latina ya llevamos 11, 12 en Chile, y al principio, claro, yo cuando me acercaba a conversar con sector privado, ¿no es cierto?, y el gobierno, incluso la gente se reía de nosotros. Decía, ¿cómo quieres hacer esto? Esto no se puede y todo. Y ahora el mundo cambió, Matías, y es como al revés. De hecho, nosotros, por ejemplo, en JPAL ahora hay una parte que es efectivamente cuando hay innovaciones tan interesantes académicas de políticas públicas y de inversión de impacto como esta que conversaba de Letrus, que genera nuevo conocimiento, por así decirlo, ¿ya?
uno se mete muy fuertemente, pero también hay una operación muy fuerte que tiene JPAL y tenemos en la Católica, que es básicamente capacitar a gente que está trabajando en ONG, organizaciones filantrópicas, family offices, para saber efectivamente cuando le llega un instrumento, decir ya, a ver, mira, me están hablando de agua potable rural en el sur de Chile, yo entiendo la ingeniería, entiendo las finanzas, pero aquí me están diciendo que aquí hay una externalidad positiva, entonces yo voy a ir a ver, como decía Jimena, y de nuevo, Matías, esto no es como yo académico, sino que es del sector privado, del gobierno, etcétera, sector privado en particular lo que estamos hablando acá, yo voy a ir a ver si efectivamente la evidencia sugiere de que ese tipo de intervenciones sí generan externalidades. O si no, o si es simplemente un negocio privado que está muy bien, ¿no es cierto? Y que no tiene la intencionalidad que estamos conversando ahora. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un avance súper importante en el mundo, ¿ya? Y también de usar inteligentemente estas herramientas. Por ejemplo, para profundizar en el tema de la intencionalidad, yo diría que no es necesario hacer un paper académico de cada una de las instituciones que vienen. Por ejemplo, hay en Chile, como tú decías, esta Quinche y hay otras organizaciones que están trabajando en temas de evitar la deserción escolar, ¿ya? Y que de alguna manera muchas de esas organizaciones ya están aplicando modelos que son como las vacunas. Déjenme insistir en eso. No es que yo haya ni siquiera que evaluarlos de nuevo, en el sentido de impacto académico, sino que están tomando intervenciones que de alguna manera ya se ha probado que son efectivas en contextos similares a Chile. Entonces, ¿qué es lo que yo me preocupo ahí? Yo me preocupo de tener un músculo muy fuerte para saber si efectivamente van a implementar de modo adecuado, ¿no es cierto?, la intervención. Entonces, en ese sentido, yo la verdad que soy como muy optimista de cómo ha ido cambiando el mundo y también cómo ha ido pasando de ser como un lujo académico, ¿ya? A hacer algo que ya se está llevando en las organizaciones. Por ejemplo, el foco en resultados versus procesos, Matías, es un foco nuevo. Cuando uno puede decir, no, mira, es que esta es una ONG que mira, la gente está tan contenta, me llegaron con una foto, mira, gastaron la plata, no se la robaron. Eso ya no es suficiente. Tú me tienes que decir, efectivamente, tú estás trabajando con gente en la calle, ¿ya? Y más allá que tú estés gastando la plata, ya, ¿qué pasa efectivamente con lo que tú estás haciendo? Respecto de si tú no existieras, en términos de la calidad de vida de esas personas que están en situación de calle. Eso. Súper. Oye, quizás, bueno, nos quedan 5 minutos, pero para ir cerrando, efectivamente todo esto trae una discusión que desde el punto de vista del gobierno corporativo es bastante central, que lo que tú algo anunciaste, Pancho, de shareholder theory versus stakeholder theory, que es una discusión bastante actual en temas de gobierno corporativo, que algo implícitamente lo hemos ido abordando de que no es lo uno ni lo otro, sino que evidentemente es una mezcla de ambos. Tenemos que dar rentabilidad y tal como decías tú, tiene un foco más en resultados versus los procesos y produce estas externalidades positivas. Pero también, yendo a algo que mencionaba Jimena, siendo lo que ustedes tienen un fondo de deuda, pareciera claro que hay cierto nivel de impacto que es mucho más fácil y esta intencionalidad medirla, especialmente cuando son pymes, que van a ser los que van a estar más necesitadas de este tipo de financiamiento. ¿Cómo hacemos para tratar de llevarlo al siguiente nivel? Las empresas grandes muchas veces no requieren este tipo de financiamiento. Vemos que probablemente lo estamos viendo con lo que tú dijiste antes, o sea, desde una perspectiva de ESG, vemos que sí, hemos visto emisiones soberanas en el fondo en Chile, ¿ah? De bonos, comillas, sociales o con un fin social, etcétera. ¿Cómo hacemos que ojalá ese impacto, esa intencionalidad crezcan a instrumentos financieros más, no sé si está bien dicho en el fondo, pero más grandes, de montos más relevantes, efectivamente, que uno puede decir, oye, esta intencionalidad la aceleramos de alguna forma u otra? O sea, yo igual sigo creyendo acuérdate que la intencionalidad está muy linkada al propósito. Yo sigo creyendo que independiente que de pyme pasemos a mediana, a gran empresa, para arriba, sigue siendo el mismo representante gestor el que va a tener que empujar esto, o sea, un directorio. Si un directorio se compromete con este tema, digamos, evidentemente eso va a chorrear. o el gerente general, digamos. Si eso está trabado arriba, no hay ni una posibilidad que esto permee. ¿No? O sea, eso al menos lo que yo he visto. O sea, pero sí, no es fácil, no es fácil. ¿Ya? No es tanto, es mucho más fácil cuando tú tienes esa conversación con el gestor, con una persona directamente, pero yo creo que esto evidentemente tiene que venir de los directorios con permisos desde arriba y esto se va permeando. Pancho.
No, mira, yo no tengo mucho que agregar, simplemente decir que yo creo que hay una conversación previa que es la que exactamente apunta Matías y que en cierto sentido trasciende a la conversación de hoy día, ¿no? Que es shareholder theory versus stakeholder theory. Y yo creo, yo soy medio pragmático, ¿eh? Yo no me metería en la discusión así como profunda de Friedman o no Friedman, Singales, etcétera, sino que decir, mire, si usted está en un mundo en que le están pidiendo más cosas, yo creo que hay que tratar de dar evidencia lo más rigurosa posible, que no estoy hablando como académico, sino que estaría hablando como un inversionista de una compañía, ya por así decirlo, o alguien que mira a una compañía, de que efectivamente aquello hay, que yo soy capaz de cuantificar de un modo muy riguroso los beneficios que van más allá que los dueños de la compañía. Y ese principio yo creo que uno lo puede generalizar como tú decías, a pasar de la pyme, ¿no es cierto?, de la ONG, a una conversación como mucho mayor. Eso. Bueno, que eso como comentario final, porque ya estamos en la hora. Efectivamente, la intencionalidad no se puede quedar en buenas ideas, en buenas intenciones. Es un balance entre todas estas variables que hemos venido discutiendo. O sea, yo francamente, si es que llega una operación que no tiene la capacidad administrativa o la capacidad de gestión y tiene muy buenas intenciones de generar impacto, yo no le hago ni un favor, o el peor impacto que yo puedo hacer es endeudar a ese tipo que no va a ser capaz o que va a terminar ahogándose en sus deudas. Entonces es un principio básico, pero insisto, todo esto tiene que ser un balance, un equilibrio entre el impacto, entre la rentabilidad, las intencionalidades. Perfecto. Oye, estamos efectivamente en la hora, así que yo solamente agradecerlo. Yo por lo menos, bueno, me pasa habitualmente cuando hablamos de estos temas, me entretengo a morir. Así que muchas gracias por lo interesante, muchas gracias Jimena, muchas gracias Pancho por la disponibilidad también para hablar de todos estos temas. Y los dejamos a todos súper invitados en 2 semanas más para seguir en este café de impacto y seguir hablando de estas temáticas en una nueva sesión que va a seguir abordando precisamente las mismas características que mencionó en su minuto Jimena Néstor. Así que 1.000.000 de gracias a todos por acompañarnos y esperamos que nos sigan acompañando en todo este ciclo. Gracias, Matías, gracias a todos. Muchas gracias, cuídense mucho. De nada, que les vaya muy bien, ¿eh? Chao, gracias.